Gracias, Dios. Gracias, Rey, por tu fidelidad, tu bondad, tu grandeza. Gracias, oh Padre Santo. Oramos todo esto en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Amén y amén. Aleluya. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Démosle a nuestro Señor Dios un fuerte aplauso. Aleluya, porque Él se lo merece. Amén. Él se lo merece y Él es digno de ello. Amén. Hermanos, hoy continuamos con nuestra serie basada en Lucas. Ya terminamos el primer capítulo y hoy vamos a entrar al capítulo 2 y les invito a que vayan conmigo. Lucas, capítulo 2. Gloria a Dios. Hoy, mis hermanos, vamos a ver los versículos 1 al 20. Hay mucho que abarcar hoy, pero por el momento vamos a estar leyendo hasta el versículo 6. Lucas capítulo 2, versículos 1 al 6. ¿Lo tienen? Aleluya. Lo vamos a leer, mis hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Su santa palabra dice: Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Hermanos, el mensaje de hoy le he puesto de tema: el verdadero rey de Roma. Vean conmigo, el verdadero rey de Roma. Hermanos, Lucas comienza este capítulo de una forma muy similar a como lo comenzó en el capítulo 1. Si se recuerdan, en el capítulo 1, Lucas comenzó el pasaje diciendo que hubo en los días de Herodes, rey de Judá, un sacerdote llamado Zacarías. Noten que en el capítulo 1 él mencionó a un rey y a un hombre justo. Un rey que era malvado y un personaje que era justo. Y vimos, mis hermanos, comparaciones y contrastes entre estos dos hombres. Y aquí en Lucas capítulo 2 vemos que Lucas lo comienza de una manera muy similar y dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Vemos aquí que también menciona a un rey, pero luego menciona a otro hombre, Jesucristo, el Dios hombre, Cristo Jesús, el Hijo Santo del Altísimo. Y aquí también vamos a ver muchas comparaciones y contrastes entre estos dos reyes, entre estos dos hombres grandes, entre estos dos hombres poderosos. En este mensaje vamos a ver una comparación y contraste entre César Augusto y Cristo Jesús. Y a través de este sermón, mis hermanos, vamos a poder entender quién en verdad es el rey del mundo. César Augusto en ese momento era el rey del mundo, pero vamos a ver a través de este mensaje quién en verdad es el rey del mundo, quién en verdad es el rey de todos. Vamos a ver quién en verdad está en control y a cargo de todo lo que ha acontecido, todo lo que está pasando en el mundo y todo lo que será. Veremos, mis hermanos, quién en verdad de estos dos hombres es el Salvador del mundo y digno de nuestra adoración. Los 3 puntos de hoy, mis hermanos, los he puesto como en forma de pregunta: ¿quién está en control? ¿Quién es el Salvador y quién es digno de adoración? Vean conmigo, ¿quién está en control? ¿Quién es el Salvador y quién es digno de nuestra adoración? Estas 3 preguntas tienen 2 opciones: César o Cristo, un hombre o el Dios hombre.
Punto número 1, mis hermanos, ¿quién está en control? 6 meses después del nacimiento de Juan, era hora del nacimiento de Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y fue en esos días, mis hermanos, poco antes de su nacimiento, en el 9º mes, poco antes de su nacimiento, que el emperador de Roma, Augusto César, decretó, promulgó un edicto, llamó un decreto que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Un censo muy similar a los de hoy en día. Un censo en esos tiempos se hacía para tener cuenta de toda la gente en el imperio por razones militares y razones fiscales. Entonces el emperador hizo esto para tener una contabilidad de toda la gente en el imperio, para engrandecer su ejército y para engrandecer las entradas de los impuestos de toda la gente, para asegurar que todos estuvieran pagando impuestos. Nadie se escapa de los impuestos. En este caso, para los judíos, era únicamente para razones de impuestos, debido a que los judíos eran exentos de servir en la guerra romana. Ellos no tenían que servir en el ejército romano. Entonces, este censo iba a afectar a los judíos únicamente en el área de impuestos. Y vamos a ver mucho más adelante que habían judíos que trabajaban en el imperio romano para cobrarle a los mismos judíos. Y vamos a ver que ahí había un caos, pero pronto llegaremos a esos detalles. Pero vemos que para realizar este censo, cada habitante tenía que registrarse, tenían que ser contados en su ciudad de nacimiento. Es por eso que la Biblia nos dice que José, junto con María, salieron de Nazaret. Salieron de Nazaret, Galilea, y tuvieron que ir a Belén de Judá una vez más. María había hecho este viaje ya para anunciar el nacimiento de Cristo a Elizabeth, pero se había regresado. 6 meses después van a regresar a Judea de Belén para ser registrados y contados de parte de este decreto que el emperador había dado. Entonces la Biblia nos dice que José y María viajan al sur hacia Judea de Belén. ¿Por qué? ¿Por qué a Belén? Porque la Biblia nos dice que José era descendiente de David. ¿De dónde era David? Vayan conmigo a 1 Samuel, capítulo 17, versículo 12. ¿De dónde era David? 1 Samuel, capítulo 17, versículo 12, dice, ¿lo tienen? Dice, y David era hijo de aquel hombre, ¿qué dice ahí? Efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí. Entonces vemos que los descendientes de David tenían que ser registrados en Belén, por lo cual José va hacia Belén. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Vayan conmigo a Miqueas, capítulo 5. Haré una nueva Biblia y me está costando las hojas. Miqueas 5, versículo 2. Veamos esto. ¿Lo tienen? Miren lo que el profeta Miqueas dijo. Pero tú, Belén, que Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será, ¿qué dice allí? Señor en Israel. Y miren las características de este Señor. Sus salidas son desde el ¿qué? Desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines
de la tierra. Ahora, mis hermanos, ¿por qué es tan importante este detalle? El hecho de que ellos viajaron de Nazaret a Belén. ¿Por qué es tan importante este detalle? Lucas 2:6 dice, y aconteció que estando allí, Cristo Jesús no nació hasta que estuvo allí en Belén. Allí específicamente es cuando se cumplieron los días de su alumbramiento. ¿Por qué es tan importante este detalle, mis hermanos? Porque Miqueas había profetizado esa verdad, había profetizado esto 700 años antes y se cumplió exactamente como había dicho. ¿Por qué? Porque él dio palabra de Dios. Cuando Miqueas profetizó esto, mis hermanos, aún ni habían llegado los babilonios aún. En ese tiempo, el imperio que existía en ese entonces eran los asirios. Ni habían llegado los babilonios, no habían llegado los persas aún, ni habían llegado los griegos, mucho menos los romanos. Pero Dios ya lo había profetizado que en esa ciudad de Belén iba a nacer Cristo Jesús. Esto me enseña, iglesia, esto me demuestra que Dios en verdad lo conoce todo. Él lo conoce todo. Para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Toda la historia del mundo, Él ya la conoce y sabe exactamente cómo y cuándo pasará. De principio a fin, Dios ya lo sabe y lo conoce todo, pues Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Me enseña que Dios, mis hermanos, es el único, el que en verdad está a cargo de la historia mundial. Muchos reyes piensan que ellos están a cargo del mundo, pero solo son peones y piezas en las manos del Señor. Dios es el que escribe la historia tal como Él quiere. Nadie le aconseja a Él qué hacer. Él simplemente hace lo que Él quiere y se cumple al tiempo que Él quiere y cuando Él dice. Dios, mis hermanos, es el único que establece los tiempos y temporadas. Dios, iglesia, es aquel que establece los tronos y quita los tronos. Noten esto. César Augusto promulgó un decreto, decretó algo, porque tenía poder, mas su decreto estaba sujeto al decreto de Dios, que ya había sido dado 700 años antes de que Él hablase. Dios, todo lo que Él hacía, simplemente estaba desarrollando el plan que Dios ya había establecido desde antes. Dios está en control. César Augusto lo decretó para engrandecer su ejército. Él mandó hacer ese censo para engrandecer su ejército y recibir más impuestos de parte de la gente, mas Dios lo permitió para cumplir su palabra. Dios está por encima de César Augusto. Y César Augusto, mis hermanos, sin saberlo, él no sabía eso, pero sin saberlo estaba obrando para Dios. Este rey, lo que decretó, lo que quiso hacer, simplemente estaba cumpliendo el plan de Dios que ya había sido establecido desde antemano. César estaba a cargo del imperio, mas Dios estaba encargado del mundo y de todos los tiempos. César Augusto tenía poder, por su reinado fue por unos 40 años, recibió el reinado cuando tenía 19 años y murió a los 67 por ahí. Reinó por 40 años y se terminó su trono, se terminó su reinado. Mas Dios sigue reinando hasta el día de hoy. Vayan conmigo a Proverbios 21, 1. Proverbios 21, 1. Miren lo que nos dice este pasaje.
¿Lo tienen? Miren lo que dice Proverbios 21:1. Dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Lo voy a leer otra vez. Dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Es decir, Dios mueve el corazón de cualquier rey como las aguas se mueven en el mar. Dios lo mueve a la dirección que Él le place. Dios es soberano, Dios es eterno, Dios es el verdadero rey. No de una sección del mundo, sino de todo el universo. Y Él está en control. Esto es lo que me enseña este pasaje. Así que, si tú, mis hermanos, estás pasando una situación, una circunstancia, Dios está en control. Te pasa algo, para ti es sorpresa, pero para Dios no es sorpresa. Él ya lo sabía que iba a pasar. Y antes de todas esas cosas, Él dice, confía en mí. A Dios no le sorprende nada. Pues Él está en todo lugar, en todos los tiempos. Dios mueve el corazón de cualquier rey a donde Él quiere. Vemos aquí, en este pasaje, nos dice que en los días de César Augusto en esos días estaba reinando sobre el mundo. Habían conquistado el mundo. Él era el rey del mundo conocido en ese entonces. Mas había un rey más alto que él. Y él simplemente estaba funcionando el plan de aquel que estaba encima de él. ¿Quién está en control? Dios. Aleluya. Punto número 2, mis hermanos. ¿Quién es el verdadero Salvador? ¿Quién es el verdadero Salvador? Miren lo que dice Lucas capítulo 2, versículo 7 al 12. Lucas 2, 7 al 12 dice, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo a estos pastores, no temáis, porque he aquí os doy nuevas, les doy noticias, digan conmigo, de gran gozo, que será para todo el pueblo. Y les dice este ángel, que lo más seguro era Gabriel, dice, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es el Cristo, el Señor. Y les da una señal y les dice, esto os servirá de señal. Ustedes van a encontrar al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Mis hermanos, al Jesucristo nacer, cuando Él nace, ellos están lo más seguro en un lugar tipo sótano, en lugar donde moraban los animales. Ellos estaban ahí, pues no encontraron, no había lugar para ellos. Entonces, alguien les abrió la puerta para que tan siquiera se quedasen allí. Y ahí es donde nace Cristo Jesús. Y al Jesucristo nacer, su madre, mis hermanos, lo envuelve en pañales y lo acuesta en un pesebre. Un pesebre, mis hermanos, era una cajita en donde se ponía la comida de los animales y de allí comían los animales. Ahí es donde acostaron a Cristo Jesús al momento de nacer. Allí en ese pesebre, mis hermanos, fue acostado el Hijo del Dios Altísimo. Y el pañal y el pesebre iban a servir como señal para los pastores que se encontraban en un campo. El ángel Gabriel, lo más seguro, se aparece a estos pastores. Era noche.
Estos pastores estaban vigilando, dice la palabra. Pero ese día iban a tener un encuentro, iban a escuchar un anuncio que les iba a traer gran gozo. Se puede imaginar un día cotidiano, normal, como todo día. Pero de repente la palabra dice que sale una luz, el esplendor de Dios. Se pueden imaginar qué tan brillante fue esa luz en esos momentos. Ellos a lo mejor estaban vigilando, pero con un poco de cansancio y sueño, y de repente se prende una gran luz de donde están. La palabra dice que les entra un gran temor. Créanme que a mí también me entraría un gran temor. El resplandor de Dios abriéndose desde los cielos, brillando específicamente hacia ese lugar. Solo me puedo imaginar qué es lo que ellos vieron, qué fue la gloria, qué tan hermosa y linda y brillante fue la majestad de Dios. Pero lo vieron. Gloria a Dios, lo vieron. Y estando allí, mis hermanos, reciben un anuncio. Reciben un anuncio espectacular. Un anuncio hermosísimo que causará alegría para todas las generaciones. Que nos causa a ti y a mí alegría hoy en día. El ángel les dice a estos pastores, el niño que ha nacido está envuelto en pañales y está en un pesebre. El ángel le da datos sumamente específicos. No puede ser más específico que eso. Hoy en día los profetas te dan algo muy no específico. Y toda profecía que dan son puras cosas no específicas. Pero el ángel le dice en dónde está, qué tiene vestido y en dónde está acostado. Le da los detalles clarísimos. Y le dice que Él es el Salvador del pueblo. Le dice, ese niño que está allí es el Salvador de Israel. Aleluya. Y no solo les dice que es el Salvador, sino les dice, es el Cristo, el Mesías, el hombre que todo Israel tanto había estado esperando, había nacido. Recordemos que anteriormente en el capítulo 1, este mismo ángel había dicho que ese niño será llamado Hijo del Altísimo, que Él será santo, el Hijo de Dios. Y ahora en este capítulo nos dice que Él es el Mesías y que Él es el Salvador. Noten, les anuncia quién es el Salvador. Dije que este punto se llama ¿quién es el Salvador? Los ángeles anuncian que el niño es el Salvador. Ahora esto es interesante, porque en esos mismos tiempos que había nacido el Salvador, también había un hombre que también consideraban el Salvador. Y también lo llamaban el Hijo de Dios. Entonces aquí habían dos salvadores y dos hijos de Dios. Pero ¿quién era el verdadero? El Estado romano, al Julio César morir, lo reconocieron como un dios. Y a Julio César, el padrastro de Augusto César, le pusieron por nombre Divino Julio. Entonces a Julio César lo consideraron divino, lo consideraron Dios. Y a César Augusto, que fue el hijo adoptado de Julio, por ende le llamaron el Hijo de Dios. Y lo consideraban un Salvador. De hecho le llamaban el Salvador de Roma. Entonces aquí hay dos hijos de Dios, dos salvadores. Pero ¿quién es el Salvador? César Augusto, mis hermanos, se convirtió en un hombre muy querido y popular entre la gente. ¿Por qué? Porque él distribuyó grano a gran escala a todo Roma. A todo mundo les empezó a dar y a dar. Por lo cual él se
popularizó, se hizo muy grande, la gente lo empezó a querer. Es como hoy en día cuando un presidente hace muchas cosas para la nación, de repente la gente lo empieza a querer. Escucho que muchos salvadoreños les encanta su presidente. De repente siempre escucho a los salvadoreños hablando del presidente del Salvador, que está haciendo esto y que hace lo otro. Gloria a Dios. Hay buenos presidentes en algunos lugares. Pero la gente comenzó a amar a César Augusto porque empezó a ayudar a la gente e hizo inversiones masivas en la infraestructura romana. Durante su reinado, este César Augusto construyó muchas carreteras que antes eran solamente caminos de tierra trillados. Simplemente eran de tierra, pero él empezó a poner piedras en los caminos y hizo carreteras hermosas, lindas, en todo el imperio. Esto era algo que la gente les gustó porque permitió que él construyera más fácil nuevas ciudades en todo el imperio. Permitió más acceso comercial y militar. La gente lo estaba amando muchísimo por todo lo que estaba haciendo. Y para hacer un paréntesis, para darles un dato interesante, cuando nace Cristo, cuando Cristo asciende y el evangelio es difusionado, es anunciado por todas partes, esas mismas carreteras que César Augusto hizo son las cuales los cristianos usan para tener más acceso a todos los lugares del mundo. Noten cómo Dios estableció todo a través de este hombre, usando a este hombre, moviéndolo a donde quiera, con propósitos para cumplir su plan y propósito. Dios está en control y Dios es el verdadero Salvador. Aleluya. Durante su reinado también, César Augusto, al morir su padrastro, Julio César, hubieron muchas guerras civiles. Había mucho pleito en Roma, pero Cayo Octavio, a la cual era su verdadero nombre, puso a fin muchas de estas guerras civiles que estaban ocurriendo y él salió victorioso. Él conquistó muchas de esas guerras civiles, por lo cual trajo paz a la nación. Por eso la gente lo llamaba el Salvador de Roma. Porque Roma había tenido muchas batallas, pero cuando él asumió posición había paz. Por lo general lo vieron como un hombre clemente, y todo esto produjo una paz a gran escala nacional en el imperio, por lo cual el reinado de él recibió de nombre Pax Romana, que significa paz romana. Entonces este hombre trajo bendición para todo el imperio, trajo salvación de otros ejércitos, construyó carreteras para expandir el imperio y ciudades, y su reinado fue conocido como una de paz. La gente literalmente lo vio como un salvador. De hecho, también hay una inscripción de César Augusto en un sitio llamado Priene, que dice que Augusto era un dios. Los romanos llegaron a considerarlo Dios. Y los romanos dijeron acerca de Augusto, dijeron, su nacimiento de Augusto comenzó de una buena noticia para el mundo. La gente comenzó a decir de César Augusto que él es buenas noticias. Y está registrado en muchos documentos arqueológicos que la gente consideraba a César Augusto las buenas noticias, por todo lo que él hizo. James Edwards en un comentario dijo que estas inscripciones identificaron a Augusto como Dios, lo llamaban Hijo de Dios, le llamaban a él Salvador, le llamaban buenas noticias, a él lo asociaron con la paz, la esperanza y las buenas nuevas. César Augusto, al morir, sus últimas palabras, él dijo, recibí Roma en piedras, pero lo he dejado en
mármol, en piedra preciosa. Entonces es interesante cómo este hombre hizo muchas cosas y la gente en esos mismos días estaban diciendo, Él es el Salvador, Él es las buenas noticias, Él es el que trae paz. Y es interesante cómo Israel buscaba y quería esto en sus Mesías. Pero el Mesías no vino para hacer eso. Noten que ellos querían un Salvador como César Augusto, pero para Israel. Pero Dios, el Salvador, no había venido para ese propósito. El ángel interviene en la historia y todo lo que se está diciendo en el imperio, sin embargo, los ángeles vienen y dan el verdadero anuncio del verdadero Salvador, del verdadero Hijo de Dios, del verdadero hombre que traerá paz. Jesús, el verdadero Hijo de Dios, nació no en un lugar noble y de alta clase como Augusto. Augusto nació en un palacio. Jesucristo nació en un mesón y fue acostado en un pesebre. No para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. César vino a conquistar al mundo. Cristo Jesús vino a conquistar corazones. César Augusto vino a traer paz militar. Cristo Jesús vino a traer paz con Dios. Una paz no como la da el mundo. La paz que trajo César Augusto duró por unos años, nada más. Por unos cuantos siglos. Pero la paz de Dios dura para una eternidad. Jesús es el verdadero Rey de paz. Jesús, mis hermanos, es el verdadero Salvador de nuestras almas, que había nacido para morir por el mundo pecador, por amor al mundo pecador, para morir por aquellos que creerían en Él. Cristo Jesús, no César Augusto, son las buenas noticias de Jehová Dios. El ángel dijo, hoy os ha nacido el Salvador, el Cristo, el Mesías. Entonces, mis hermanos, en este mundo, déjame decirte que habrán reyes que vendrán y traerán paz. A través de los siglos, las épocas han visto reyes que traen destrucción, otros que traen paz. Y así será hasta que Cristo venga. Vendrán y traerán paz, reyes que vendrán y harán grandes cosas para la nación. Reyes que van a conquistar a otros pueblos y tierras. Pero déjame decirte que solo hay un verdadero Dios, un verdadero Rey, un verdadero Salvador, un Mesías. Solo hay un Cristo y solo hay una buena noticia que es suprema sobre toda buena noticia, y es Cristo Jesús. Dios nació, mis hermanos, para salvarnos de nuestros pecados y darnos vida eterna juntamente con Él. La salvación de Augusto duró por un breve tiempo, pero la salvación de Cristo dura para una eternidad. ¿Quién es el verdadero Salvador? Cristo Jesús. Y vamos a ver a través de la historia cómo el anuncio de Cristo Jesús va a comenzar a engrandecerse. Y cómo engrandeció hasta el día de hoy. Si no les cuento de César Augusto, a lo mejor no conoces quién es Él. Pero sabes quién es Cristo Jesús. Porque Él es más grande. Y su historia, conforme pasan los siglos, no muere y mengua, sino sigue creciendo. Y se convierte Él más real en nuestro corazón. ¿Necesitas tu salvación hoy? Muchos buscan salvación en el dinero. Déjame decirte que eso no te va a ayudar. Muchos buscan salvación en el espiritismo, en otras cosas, sin Dios, pero quieren ser espirituales. Eso no te va a salvar.
Muchos buscan salvación en otras cosas. El Salvador es Cristo Jesús. Y si tú has cometido pecado, en la cual la Biblia dice todos somos pecadores, Él es la respuesta, y para eso Él nació. Para darte a ti y a mi vida eterna. Cree en Cristo Jesús. Jóvenes, niños, crean en Cristo Jesús. Él es real. Él está vivo. Él está aquí. Él es el único que te puede salvar y dar vida eterna. Entrégale tu vida y cree en Él. Y ahora punto número 3. ¿Quién es digno de adoración? ¿Quién está en control? Dios. ¿Quién es el Salvador? Cristo Jesús. ¿Quién es digno de adoración? Miren lo que dice Lucas 2, versículos 13 al 20. Ya estamos en el último punto, mis hermanos. Hoy a lo mejor nos vamos temprano. Miren lo que dice. Dice, y repentinamente apareció con el ángel. Había uno, pero en un abrir y cerrar de ojos se apareció, digan conmigo, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios. Y ese cántico celestial de seres angelicales y santos comenzaron a decir: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Se pueden imaginar este gran coro celestial? Y estos pastores allí viendo y escuchando todo eso. Me imagino que ellos quedaron atónitos, maravillados, asombrados, no sabían qué hacer. Pero, ¿qué es lo que vieron? Que los ángeles adoraron a Dios. No a César Augusto, sino ¿a quién? A Dios. Y miren lo que dice. Y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén. Me imagino que se desaparecieron y vieron y se preguntaron: ¿y ahora qué vamos a hacer? Vayamos a Belén para ver esto, lo que estos ángeles nos han dicho. Y dice: y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Versículo 16, vinieron pues, ¿qué dice ahí? Apresuradamente. Y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. ¿Quién es digno de adoración? Dije que estamos comparando y contrastando a dos reyes, a dos hombres grandes, a dos hombres cuya la gente adoró. El nombre Augusto significa exaltado. Y en el imperio comenzaron a practicar la adoración hacia el emperador. De hecho, un templo fue construido para Augusto César en Atenas. E incluso Herodes, el rey Herodes del capítulo 1, estaba muy asociado con César Augusto, se conocían personalmente y edificó muchos templos para él en su honor. Todo esto condujo a cultos para el emperador. Empezaron a construir templos para adorar al Hijo de Dios, a Augusto César. Adoración al emperador, que por supuesto ellos no dijeron que no. Ellos no negaron la adoración. De hecho, Augusto César
le gustó que le llamaran Hijo de Dios y que lo llamaran y consideraban divino. Él mismo llegó a creerse Dios y lo comenzaron a adorar. Pero aquí vemos que los ángeles santos no alabaron a ese Salvador, sino alabaron a el Salvador. Alabaron al recién nacido Cristo Jesús. Ellos no rindieron culto a María, como muchos hoy lo hacen. Ellos no rindieron adoración ni culto a César. No adoraron a la creación, ni a otro supuesto Dios, sino alabaron a Cristo Jesús. Solo hay un hombre, el Dios hombre, el cual es digno de nuestra adoración, y lo estamos adorando en esta noche. Hemos encontrado al Hijo. Más bien, Él se dejó encontrar por nosotros. Este encuentro que los pastores tuvieron con los ángeles fue tan impactante. Ellos vieron una gran luz y vieron y escucharon un coro de una multitud de ángeles. Y el ángel les dijo, mis hermanos, en dónde estaban y cómo iba a estar Cristo Jesús. En Belén, con pañales y en un pesebre. Detalles muy específicos. Ningún otro niño estaba en esa condición en esa noche. Ningún otro niño. Solo Cristo. Y lo encontraron tal como los ángeles habían dicho. Ellos van a Belén y lo encuentran. Apresuradamente, a ellos recibir este anuncio les causa en ellos un despertar de querer ir ver al Hijo. Apresuradamente, emocionadamente, ese anuncio, esa gran visión, los conmovió a buscar al niño en esa noche. Y lo encontraron. Dios dijo, me hallaréis y me encontraréis cuando me buscáis con todo el corazón. ¿Por qué esos pastores encontraron a Dios? Porque lo estaban buscando con todo el corazón. ¿Estás tú buscando a Dios con todo tu corazón en esta noche? Comenzando este nuevo año. ¿Lo estás buscando con todas tus fuerzas? Estos pastores estaban buscando a Jesús, por lo cual Dios se dejó encontrar. Y ahí vieron que todo lo que los ángeles habían dicho era cierto. Dios no miente. Lo encontraron en pañales y en un pesebre. Esto fue tan profético, tan milagroso y preciso que ellos quedaron maravillados y comenzaron a glorificar y adorar a Dios por todo lo que habían visto y oído. Y no solo eso, mis hermanos, sino que los pastores comenzaron a anunciar lo que habían escuchado a toda la gente. Empezaron a anunciar. Tanto fue el mensaje, lo que ellos vieron, que empezaron a alabar, empezaron a glorificar y a testificar lo que Dios había hecho. Estamos haciendo eso nosotros. Alabando al Señor. Glorificando al Señor. Testificando del niño Cristo Jesús. Jesucristo, mis hermanos, es digno de alabar. Cuando estés aquí, adora con todo tu corazón. Adóralo con todas tus fuerzas, porque Él es digno de adoración. Les aseguro, si una persona con un alto rango, no sé, un presidente de cualquier país viniera a esta iglesia, todos nosotros a lo mejor traemos saco ese día. O a lo mejor nos limpiamos la cara. O a lo mejor nos paramos más altos para saludarlo. Quizás les preguntamos, ¿me podría tomar una foto contigo? O no sé qué. Pero aquí está el Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él está aquí. Cuando estemos aquí,
que tu adoración sea como lo de los pastores, que tu cántico se una al cántico de los ángeles. Y alaba al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, el mensaje de hoy tiene de tema, mis hermanos, el verdadero Rey de Roma. ¿Quién está en control? Dios. ¿Quién es el verdadero Salvador? Cristo Jesús. ¿Y quién es digno de alabar? Cristo Jesús. Y Cristo lo demostró porque sigue reinando hoy en día. Y aquí seguimos. César Augusto quedó en la historia, mas Cristo sigue presente y permanecerá, pues Él es eterno. Vamos a orar, mis hermanos, y démosle gracias al Señor. Sigamos fielmente en Él con todo. Vamos a orar. Señor Dios, te doy gracias.